Hola mis queridos amigos de Tuna. Les deseo un día radiante lleno de luz, alegría y momentos inolvidables. Para mí el amor es como una melodía suave que acaricia el alma. Tiene la magia de borrar el cansancio, de devolvernos la esperanza y de pintar la vida con colores más intensos. Y a veces, desde ese amor, nacen sorpresas dulces, pequeños regalos que la vida nos entrega cuando menos lo esperamos. Hoy mi corazón late con fuerza porque Alex, el hombre que siempre he llevado en silencio en mi pecho, me ha traído un secreto muy especial. Desde su mirada sentí que algo distinto estaba por suceder, como si sus ojos guardaran una promesa, una palabra que aún no se atreve a pronunciar. ¿Será acaso la confesión que tanto he soñado? ¿O tal vez una sorpresa tierna que ilumine aún más mi destino? No lo sé, pero este instante me hace creer que la felicidad siempre está cerca, esperando a que tengamos el valor de abrirle la puerta. Gracias de todo corazón por acompañarme siempre. Los invito a seguir conmigo este camino, para descubrir juntos el secreto que Alex ha preparado para mí. Un secreto capaz de cambiarlo todo. Acompáñenme y descúbranlo ahora mismo. Después de una mañana intensa en el mercado, todos los cestos que llevaba ya estaban vacíos. Había vendido todo. Normalmente en ese momento habría regresado a casa para descansar, pero ese día algo en mi interior me impulsó a darme un pequeño regalo. Caminé hacia los puestos de ropa y mis ojos se detuvieron en una blusa sencilla, pero hermosa. ¿Cuánto tiempo hacía que no compraba algo nuevo para mí? Tal vez demasiado. Pensé que con una prenda fresca y elegante, cada vez que saliera a trabajar, me sentiría más segura, más viva. Mientras observaba la ropa para mí, el recuerdo de Henry apareció en mi mente. Mi hijo estaba creciendo rápido y casi toda su ropa le quedaba pequeña. Con una sonrisa me dirigí a la sección infantil, donde comencé a revisar con calma las pequeñas prendas. Pasaba mis dedos por las telas suaves, imaginando a Henry corriendo con ellas, cuando de pronto escuché una voz familiar llamándome desde lejos. Tuna, ¿qué estás comprando? Me giré y mi corazón dio un pequeño salto. Era Alex acercándose con esa mirada cálida que tanto conocía. Oh, Alex, ¿qué haces aquí? Pregunté con sorpresa, incapaz de ocultar mi sonrisa. Pues yo también venía a comprar unas ropitas para Henry. ¿Y tú qué escoges? Levanté la camiseta que tenía en las manos. Estoy buscando algunas prendas nuevas para él también. Alex rió con suavidad. ¡Qué coincidencia tan bonita! Haz una cosa, elige lo que quieras, y yo lo pago. Considera que es un regalo mío para Henry. La verdad no soy muy bueno eligiendo ropa de niño. Me apresuré a contestar algo incómoda. No hace falta, yo puedo hacerlo. Él negó con la cabeza insistente. Anda, elige tranquila. Mira, ¿qué opinas de estas dos? ¿Cuál te gusta más? Observé los conjuntos que tenía en las manos y me sorprendió su buen gusto. Los dos son preciosos. Escoges muy bien, de verdad. Entonces, sigue eligiendo tú, dijo con una sonrisa. Yo me encargo de pagar. Así nos quedamos los dos entre perchas y colores, hablando y riendo, como si fuéramos cómplices, en una misión sencilla, pero llena de ternura, vestir al pequeño Henry. La escena tenía algo especial, como si por un instante fuéramos una familia, compartiendo una de esas rutinas cotidianas, que sin darte cuenta se convierten en recuerdos imborrables. Al final, logramos escoger varias prendas. Alex, con su rapidez habitual, se adelantó a la caja y pagó antes de que pudiera protestar. Luego tomó las bolsas y caminamos juntos hacia la salida, mientras avanzábamos codo a codo con las bolsas balanceándose suavemente y una brisa ligera acariciando nuestras mejillas.
sentí dentro de mí una calidez difícil de describir. Era como si la felicidad se escondiera precisamente en esos instantes sencillos, en la complicidad de elegir ropa para un niño, en la risa compartida y en la certeza de no estar sola. Quizás pensé, la vida nos regala la verdadera alegría en momentos tan simples como este. Aquella tarde, después de elegir la ropa para el pequeño Henry, Alex y yo regresamos juntos en su coche de siempre. La carretera hacia la granja se extendía bajo la luz dorada del atardecer y una brisa suave entraba por la ventana, llenando mi corazón de una calma indescriptible. Alex conducía despacio de vez en cuando, me miraba con una sonrisa ligera, y en esos gestos sencillos sentí cómo mi alma se llenaba de calor. Antes de volver al hogar, le pedí que pasáramos por la casa de la señora Tong para recoger a Henry. Apenas me vio el niño, corrió a mis brazos. Sus ojitos brillaban de alegría inocente. Alex contempló la escena con ternura, sonriendo de esa manera serena, que hacía parecer que la felicidad de Henry también era la suya. En poco tiempo llegamos a la granja. Henry, agotado por el día, se había quedado dormido en el coche, respirando con la calma de un sueño profundo. Lo tomé en brazos con suavidad, procurando no despertarlo, y lo llevé hasta su habitación. Con pasos ligeros, lo acosté en la cama, lo acomodé con cuidado y cubrí su cuerpecito con una manta delgada. Me quedé unos instantes mirándolo, con el rostro sereno y la respiración acompasada, y comprendí algo esencial. La verdadera felicidad no siempre está en los grandes acontecimientos, sino en esos momentos sencillos y puros. Un atardecer tranquilo, los brazos de un niño dormido y la presencia cercana de alguien que comparte tu camino. Después de acostar a Henry y verlo dormir plácidamente, Alex y yo salimos al porche donde la vieja mesa de madera nos esperaba bajo la brisa de la noche. Servimos 2 vasos de agua fresca y nos sentamos frente a frente. El silencio del campo nos envolvía, apenas roto por el murmullo de los grillos y el suave resplandor de la luna que iluminaba las macetas alrededor de la casa. Alex observó los colores que todavía resistían en algunas flores y sonrió. Estas macetas están más bonitas últimamente, ¿no te parece? Seguí su mirada y asentí con una sonrisa tranquila. Sí, las de aquí siguen verdes y vivas, pero las del portón se marchitaron. Cuando fui a dar a luz, nadie pudo cuidarlas y se secaron del todo. Él frunció levemente el ceño pensativo y luego respondió con voz serena: pues un día de estos te llevaré a comprar flores nuevas. Imagino el jardín del rancho lleno de colores. Seguro se verá precioso y nos dará más paz todavía. Una calidez inesperada recorrió mi pecho. Me encantaría, Alex. Siempre he amado las flores. Guardé silencio un instante y luego añadí con un tono suave pero sincero: y gracias por lo de hoy. Henry estará feliz con la ropa nueva que le compraste. Alex hizo un gesto de humildad con la mano. No tienes por qué agradecerme. Desde hace tiempo quería comprarle algo, pero nunca encontraba el momento. Hoy por fin tuve un respiro y decidí hacerlo. Y al llegar allí, me encontré contigo. Fue una suerte porque gracias a ti pude elegir bien. Yo solo no habría sabido qué escoger. Reí suavemente negando con la cabeza. No digas eso. Tienes buen ojo. Cualquier prenda que elegiste era preciosa. Estoy segura de que a Henry le quedará perfecta. El ambiente se llenó de una complicidad cálida. Conversamos sin prisa, saltando de un tema a otro entre risas y miradas que hablaban más de lo que decían las palabras. La noche serena y cómplice nos envolvía en un silencio dulce, donde cada carcajada
parecía encender aún más la luz de la luna. Fue en ese instante que lo comprendí. La felicidad no siempre llega con grandes gestos, ni con promesas ruidosas. A veces se esconde en lo sencillo, en un vaso de agua, compartido en una conversación, bajo las estrellas, en el brillo de unos ojos que saben escuchar. Miré a Alex y sentí que si el futuro nos regalaba más noches como esta con Henry, creciendo feliz a nuestro lado, no habría obstáculo que no pudiéramos superar juntos. Alex permaneció en silencio unos instantes, como si estuviera buscando el momento adecuado. De pronto me miró con una sonrisa diferente, llena de ternura, y dijo en voz baja: «Tuna, tengo algo para ti». Lo miré sorprendida, con el corazón acelerado. ¿Un regalo? ¿Qué será, Alex? Él inclinó un poco la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Primero cierra los ojos. Quiero que sea una sorpresa. Solté una pequeña risa nerviosa. Qué misterioso suena eso. Está bien, lo cerraré. Obedecí, dejando que la calma de la noche me envolviera. Pude escuchar el suave crujido de sus pasos, acercándose, y de repente sentí su mano tibia rozando mi cabello. Me estremecí y pregunté rápidamente: «¿Qué haces, Alex?». Su voz sonó tan dulce que me desarmó. Hoy, mientras elegíamos la ropa para Henry, vi esta cinta para el pelo. Era sencilla, pero pensé enseguida en ti. Me pareció que te quedaría preciosa, y la compré para regalártela. Abrí los ojos y vi en sus manos el pequeño detalle, una liga delicada con un encanto simple, pero elegante. Mi pecho se llenó de calidez. ¿De verdad lo pensaste en mí? No me lo esperaba. Alex sonrió, acercándose para colocar él mismo la cinta en mi cabello. Mírate. Te queda hermosa, tan natural. Déjame tomar una foto para que lo veas tú misma. Me sonrojé y asentí tímidamente. Está bien. ¿Así de pie está bien? Él me observó unos segundos, como queriendo grabar la escena en su memoria. Perfecto. Estás preciosa. Mira, ¿ves lo bien que te queda? Miré la pantalla del teléfono, incapaz de ocultar una sonrisa. Tienes razón. Gracias, Alex. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, el silencio dijo más que las palabras. Alex se inclinó lentamente con un gesto suave y respetuoso, y depositó un beso en mi frente. Sentí cómo mi corazón latía desbocado, como todo mi cuerpo se llenaba de un calor inexplicable. Era un beso sencillo, casi imperceptible, pero cargado de un cariño profundo y de una ternura infinita. No era un gesto impulsivo, sino una promesa callada, un cuidado silencioso. Me quedé sin palabras, apenas bajando la mirada para ocultar mi emoción. Alex tampoco dijo nada más. Su sonrisa lo decía todo. Regresamos a la mesa del porche y continuamos hablando como si nada hubiera cambiado, aunque yo sabía que todo había cambiado ya. Conversamos de flores, de la huerta, de lo que haríamos al día siguiente. Cada frase era ligera, cotidiana, pero escondía una complicidad nueva. Las risas surgían fáciles, suaves, flotando en el aire nocturno. Bajo la luz de la luna, el rancho entero parecía transformarse más vivo, más cálido, como si compartiera con nosotros aquella felicidad sencilla. Esa noche comprendí algo que siempre había intuido. La verdadera dicha no se encuentra en grandes gestos, ni en lujos, ni en promesas espectaculares. La felicidad se esconde en lo simple, en un regalo inesperado, en una mirada sincera, en una conversación tranquila, bajo las estrellas, y en el beso silencioso de alguien que realmente se preocupa por ti. En mi interior nació una certeza, mientras Alex y Henry estuvieran a mi lado. Cada dificultad de la vida
se convertiría en un recuerdo dulce, un paso más hacia una historia llena de amor y esperanza. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ quay lại với câu chuyện của Tử Na nhé. Cả tim tôi như run nhẹ, trái tim đập loạn nhịp như muốn vỡ hòa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi và bình yên đến vậy. Nụ hôn ấy cũng không vội vã, cũng chẳng ồn ào, mà chứa đựng cả sự trân trọng và tình cảm mà Alex dành cho Tử Na. Tử Na khẽ cúi đầu, không giấu nổi sự bối rối, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Alex cũng không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười nhìn Tử Na. Ánh mắt của anh ấy như đang thay cho một lời muốn thổ lộ. Họ cùng nhau quay lại chiếc bàn gỗ, tiếp tục trò chuyện. Những câu chuyện nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là câu chuyện về những cây cối trong vườn, dự định cho ngày mai như thế nào, hay đơn giản là một vài kỷ niệm vụn vặt, nhưng sao lại thấy ấm áp đến lạ thường. Mỗi tiếng cười vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch đều khiến tôi cảm giác như trang trại nhỏ bé này như bỗng trở nên sống động và rực rỡ hơn. Đêm hôm đó tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là điều xa hoa hay to lớn, mà là những khoảnh khắc đơn giản như thế này.